Buenas tardes, Elsa, buenas tardes, Margarita, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Iracema. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy bien, me da mucho gusto. Elsa ya nos ha dado los puntos para José, su esposo. Ok. Elsa, si quieres desconectar tu micrófono de Skype, por favor. Sí, Margarita, voy a contar de 3 a 1 y conectas con don José, por favor. 3, 2, 1. Sí, lo primero que empiezo a percibir en su cuerpo es como si él se estuviera partiendo en dos y se estuviera desvaneciendo, se estuviera volviendo cada vez más sutil. Hay una sensación en su pie derecho como de inmovilidad, como si su pie estuviera hacia adentro. Y es una sensación como si él estuviera negro, absolutamente todo lo que está a su alrededor, la forma como él está viendo su entorno es muy, muy oscura. De pronto tiene como unos momentos donde hay una luz que como que le da un reflejo para poder ver, pero aparte de todo eso hay una sensación de ansiedad aquí en su corazón. Es como si hubiera una opresión, pero esta presión empieza a irradiarse en toda la parte derecha, izquierda de su pecho. Ok. Entonces, ahora que lo ves así, observa un día normal de José y dime cuándo es que llegan estos ataques de ira o estos ataques de desesperación. Cuando su visión empieza a cortarse y empieza a ver todo, todo oscuro y él empieza a sentir como si él no pudiera salir, como si estuviera encarcelado. Es como si él quisiera moverse y esto le trae a él muchísima ira, mucha rabia. ¿Qué es lo que le hace sentir encarcelado? El no poderse mover, el sentir que su visión se está reduciendo y todo lo que está pasando aquí encima de su cabeza empieza a ponerse cada vez más oscuro y empieza a sentirse como si él mismo se estuviera secando, como si se estuviera inmovilizando y empieza a tomar esta forma, como si sus manos estuvieran empuñadas y él estuviera así, de O- esta forma. Entonces, como para zafarse de esa, vamos a decir, como camisa de fuerza que lo Sí, detiene, sí. él empieza a ser muy agresivo. ¿Qué es esta camisa de fuerza que lo está deteniendo? Eh, es como si él quisiera pegar todo, coger todo y todo lo quiere tirar. Es como si él todo lo quisiera destruir, todo lo que está a su alrededor, quisiera como acabarlo, quisiera como que no quiere tener nada que en este momento lo obstaculice en su movimiento. Pero lo que pasa es que él no se está dando cuenta que tiene como una especie de, haz de cuenta, parece como una capa, como una energía que está envolviéndolo a él todo su cuerpo. Esta capa que lo envuelve, fíjate quién o cómo la puso o cómo llegó ahí. Es como si, es como si la capa, haz de cuenta como si la energía oscura está y hay un orificio en la parte de arriba y él en un momento hubiera entrado en esta esfera oscura y haz de cuenta como que si se hubiera encajado energéticamente en ella y de alguna forma lo hace sentir cómodo. Pero si empiezo a observarlo de atrás, de atrás, de atrás, es como si la tristeza fuera em, esta forma de protegerse. Entonces, en la medida que la vida de él ha avanzado, esta capa ha ido tomando cada vez más y más y más forma y cada vez es más densa y más pesada. Toca esa capa y dime
qué forma tiene. O sea, toca su Sí. ADN y dile que tome su forma original. Tiene por fuera, tiene una forma corrugosa, pero por dentro, haz de cuenta, es como si tuviera una especie de celdas, como si tuviera, no sé, es que se ve como una estructura por dentro, una estructura, pero por fuera, haz de cuenta, es como si esta estructura estuviera recubierta por muchas capas de energía y por eso es que la final, la última, se ve tan negra y tan dura, difícil, es como si fuera difícil de penetrar. Vamos atrás en el tiempo y vamos a ver quién ha puesto esa estructura energética en él. Em, lo primero que me llega es la madre, como si la madre hubiera puesto esta estructura, ya hubiera venido del útero de la madre, viene esta estructura. Por eso es que cuando él entra, es como si él encajara en esta estructura energética. ¿Por qué esa estructura energética viene de la madre? ¿Qué pasó con la madre que ella puso esta estructura para esta criatura? Mm, Es como si esta estructura le hiciera perder a ella, como la pone rígida. Es como si su útero fuera un útero no flexible, no es un útero, es bastante como si fuera algo que despacha, es como si estuviera dentro de una jaula muy fría. Y, y ella lo trae porque ella también lo trae también lo trae de su gestación. O sea que estas son formas que ya vienen como de nacimiento en nacimiento. Ok, observa quién pone esas jaulas en estas mujeres que cuando paren heredan estos hijos esta misma situación. Es como si fuera la causa de estar conectada o de estar unida a una pareja. Es una forma como de limitar su abundancia, su creación. Es una forma de no querer estar en pareja. Es como si de alguna forma yo veo a la madre y la veo energéticamente a ella, no sé, no la veo, la veo como muy, la palabra que me llega es como muy rancia, lo podría poner en palabras como muy fría, como muy seca ella. Ok, ok. En esta situación en la que ella no quiere estar en pareja y ha creado esto y se Mm. embaraza de la pareja que no quiere, con la que no quiere estar, ¿cómo esto pasa con el hijo? Observa cómo esta interferencia llegó ahí, porque independientemente de todo, esta interferencia la tiene José. Vamos a Mm. ver qué es esta interferencia. Primero es porque hay un rechazo, entonces al conectarnos, digamos, con José, como en el útero, es como si él se sintiera atrapado en esa gestación y como si se sintiera inmóvil, como si sus piernas, haz de cuenta, estuvieran pegadas, pero hay una sensación de sus ojos abiertos. Haz de cuenta, es como si en el momento donde él se gesta el óvulo con el esperma, yo veo su pequeño cuerpo formándose, pero es como si sus ojos estuvieran todo el tiempo alerta, están abiertos, es como si él todo el tiempo quisiera abrir sus ojos y empieza como a hacer esta forma de movimiento y él quisiera tocar ese espacio, lo toca, haz de cuenta el útero de la madre, aparte de tener como esta estructura que no es muy agradable al tacto, es como si de alguna manera tuviera unas capas como, no sé, como si fuera un útero viejo, el útero de una mujer ya madura, de una mujer que no está, digamos, en capacidad de gestar. Entonces, no es algo que traiga en él como una sensación agradable en su cuerpo. Ok, vamos más atrás en el tiempo, Ujú. antes de que él entre en este útero y observa cómo es que entra a este útero y por qué decide entrar a ese útero que no es que dé la bienvenida a nadie.
¿Por qué Ujú. decide entrar ahí? Cuando él está observando a su madre, es como si fuera ya una energía para él familiar. Ya no es la primera vez que él está en este útero. Y cuando ve a su madre, hace cuenta es como si él viera esta energía como de pobreza. No se siente una mujer vital, es una mujer que se siente, como yo te decía, fría, como cuando una persona se ve, digamos, pobre físicamente, se le nota, digamos, como la pobreza en su vestir. A ella se le nota ese registro de pobreza y lo tiene como muy afianzado en su campo energético. Él, al ver a ese padre, es como si viera esa figura del padre, pero no es una figura que al unirse entre papá y mamá se sienta esa unión energética. Es como si el papá tiene una energía oscura o una energía, una densidad oscura y la madre pues tiene como una energía que no es tan densa como la del padre, pero no son energías compatibles. Energéticamente el padre y la madre no son compatibles. Ok, entonces vamos más atrás. Ujú. Vamos a antes de que él encarne y dime en dónde está y qué es lo que hace o qué es lo que hay antes de encarnar. Dime dónde está. Es un espacio como si él fuera una especie de jornalero, trabaja como por jornadas, por tiempos, sí, él trabaja y son tiempos pesados, o sea, su cuerpo se siente muy pesado y como si el camino, mm, como si él caminara como en la búsqueda de salir como de esa pobreza, uy, como que el sentir toda esa forma de conectarse con el físico, con la parte de su trabajo, con el dinero, de alguna manera lo siente que es demasiado limitado y él quisiera como salir, como si quisiera salir afanosamente, pero hay una especie de, como si él tuviera como una especie de brazaletes en sus piernas, en sus tobillos, que no lo dejan avanzar. Es como si él estuviera pegado. Cuando observo el final de estos brazaletes, como si estuviera, haz de cuenta, como en una mazmorra, como en un espacio más muy oscuro, donde él solamente puede caminar hasta cierto punto y después otra vez se devuelve el mismo punto. Ok, ¿y quién controla esa mazmorra? Un hombre, Ujú. un hombre, es un hombre oscuro, él. Es un hombre castigador, él dice es un hombre castigador, un hombre que castiga y es un hombre que tiene, es como si tuviera en su mano una especie de, como de látigo y pega, y es un hombre que tiene, uy, le pega a él muy duro, como que es como que lo somete a ese sitio y no y ese sometimiento hace que él de alguna manera pierda la fuerza para salir de ahí. ¿Cómo muere él? En esa vida Ujú, muere con los huesitos. Yo lo veo, haz de cuenta como si él estuviera en esa mazmorra ujú, y como si no hubiera comido y cuando el cuerpo mismo se desintegra, se seca y ujú, queda forrado en los huesos ujú. Ok, y queda ahí, amarrado a esos brazaletes y a esa cadena. ok. Entonces ahora observa de dónde sale y hacia dónde se dirige cuando muere en esa vida. Cuando sale de esa vida, sale con la misma, su cuerpo se ve así, es como Ujú. si fuera un cuerpito esquelético pero es como si él energéticamente tiene la sensación de esos brazaletes en sus tobillos y tiene la sensación de tener un cuerpo muy débil, como un cuerpo de hambre, como si él estuviera en los huesitos. Entonces toda esa sensación se la lleva con él. Sí, pero ¿a dónde va? Um, él va con su cuerpo y él siente como si quisiera respirar y no pudiera respirar porque siente que en la medida que es atraído a otra vez a otra vida, es como si su cuerpo en el momento del nacimiento de este presente, haz de cuenta, él no puede respirar. A ver, Margarita, quiero que vayas entre esa vida y esta. Antes de que encarne en esta vida, quiero ver qué es, dónde va
qué hace, a dónde se dirige, si hace algún acuerdo, algo, dónde está el lugar a donde él se dirige antes de encarnar en esta vida. Sí, es un lugar oscuro. Haz de cuenta, es como muy parecido al sitio donde él está, es muy parecido a esta mazmorra, es como si energéticamente no pudiera salir de esa mazmorra, de esa cárcel, Ujú. y él se siente que está atrapado como en ese espacio, como si él quisiera salir, pero de alguna manera ese mismo espacio lo invita a seguir. Ok, se queda energéticamente en esa mazmorra. ¿Quién Mm. administra o quién es el encargado de ese lugar? Eh, es un ser, es un ser que tiene una fisonomía bastante alta, bastante grande, Ujú. y, y lo paraliza a él. Es como si la presencia de este ser, con formas en su cabeza y con todas estas aditamentos que tiene en su cuerpo, lo sometiera con su mirada. La sola presencia lo pone en una postración de rodillas y lo pone hacia el piso. Es como si él mirara hacia el piso y lo toma él de los tobillos, es como si aferra a él. ¿Cómo se llama este ser? Artak, Artak. Margarita, bien cerradita, ¿me dejas hablar con Artak? sí, Artak, Artak, cuéntame, sí. ¿qué es este lugar, Artak? Este lugar, almas castigadas, almas buscando alimento, alimento en su cuerpo, almas que vienen a nutrirse, Ujú. Ok. Y, almas que se sienten atrapadas y que sienten que no pueden respirar, ujú. que vienen con mucho miedo, vienen con mucha necesidad de alimento, quieren tomar el alimento para poder alimentarse y vienen sintiendo una necesidad de vivir una vida veloz, rápida y de poder saltarse etapas de su vida para poder no olvidar todo lo que han vivido en las otras vidas. Ok. En este necesidad de estos seres o de estas almitas de querer vivir rápido, ¿cuál es el trabajo que tú les das a ellos para que puedan ellos tener esta nueva vida? Y al final de cuentas, ¿qué recibes tú de esta forma en que ellos encarnan? El recibir, recibir todo, porque todo lo recibo de ellos y ellos reciben todo de mí. ¿Qué pasa con estas almas que vienen con estas formas y con estas necesidades y con esta necesidad de acelerar el tiempo en sus cabezas? Se les pone una energía para que ellos estén viviendo permanentemente estos recuerdos, para que los recuerdos no sean olvidados. Ujú. Desde el momento que ellos entran en gestación, en el momento que ellos entran en la vida, ya tienen esta energía impuesta. Entonces, ustedes, de alguna manera, cuando viene a gestación, Artak, tú les buscas un vientre que sea adecuado para la energía que tú estás buscando. Sí, porque esa energía tiene que ayudar a la formación de este feto y tiene que ser compatible con esta energía que se pone alrededor de su cabeza. Ok. Ahora, otra cosa. Esta energía que se pone alrededor de su cabeza y cuando él encarna, ¿qué características específicas le dará a José cuando él encarne en esta vida presente? Cuando está en la gestación, él empieza a absorber desde el ventrículo izquierdo de su corazón, desde su cabeza y desde todo su cuerpo, empieza a absorber toda la información que viene de la madre desde su cordón umbilical, porque ya energéticamente su madre trae esas energías, capas energéticas que están conectadas con la placenta. Y toda esa energía es una energía de escasez, em, es una energía de miedo, pero es una combinación de formas que están recordándole a él permanentemente no solamente la escasez que vive físicamente, sino la escasez que se va a ir
activando en la medida que él va creciendo en todos sus cuerpos, en sus cuerpos energéticos, sobre todo en su cuerpo emocional. Ahí está el punto donde esa energía se va debilitando y se va degenerando para que él vaya sintiendo minusvalía, minusválido en él. Ujú. Entonces, la verdad es que él cuando encarne va a encarnar también en una situación de pobreza, donde también va a pasar hambre, donde también va a pasar fríos. Entonces, ¿cuál es el Maltratos. maltratos? ¿Cuál es el sentido de encarnar así? ¿Qué vas a recibir tú de todo eso? El sentido es que ellos vuelven otra vez a este espacio porque ellos no salen de este momento energético en el que se encuentran. Mm. Se vuelve una forma reiterativa, circular, donde ellos no salen de esta forma de encarnar. Es como si estuvieran atrapados en una línea de tiempo, estuvieran encarcelados, estuvieran amarrados a esta línea. Entonces, ¿y cómo él llegó a esta línea en la que se amarró contigo? Hace muchas, muchas vidas. Ujú. ¿Qué pasó? La esclavitud. O sea, él fue esclavo y desde ahí esta situación se ha venido repitiendo vida tras vida y también estas personas con las que él de alguna forma encarnó son iguales, vienen de este mismo lugar de esclavitud. Sí, él tiene una esclavitud. Su primera esclavitud fue de su propia mente. Su mente lo esclavizó Ujú, a vivir, a vivir una dependencia en su cuerpo, ujú, en su mente, en su espíritu y en su esencia. ujú. Y esa forma de esclavitud es la que los hace volver a vivir una y otra vida en forma similar. Pero una vida vive una experiencia, la otra vida empieza a aumentar, la otra vida más, 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 hasta que se vuelve un gran cúmulo de experiencias que están tanto en su mente como emoción y hacen que ellos mismos se sientan deshabilitados energéticamente de ellos mismos. Esto es una forma progresiva de ir viviendo una vida y una experiencia a través de su cuerpo Ok, físico. ahora que tienen esta experiencia y esta vida, ¿tú qué haces con todo esto que vas? Porque al final de cuentas lo que me estás queriendo decir es, tienen una experiencia, regresan y van a vivir otra experiencia con otras características más fuertes, más, o sea, ¿qué es lo que al final de cuentas estás buscando al final de todo este propósito, de esta cárcel, de este, no sé? Que sostengan esa energía, Ujú. que ellos sostengan y se sostengan energéticamente de esta forma, que no puedan percibir que hay otra forma diferente de encarnar. El reiterar eso nos está garantizando que muchas almas se sigan encarnando de esta forma, que se siga alimentando este ciclo de encarnación una y otra vez. Y de alguna manera, si ellos se están encarnando una y otra vez, la misma tierra va a sentir esa energía, va a sentir esa forma y la misma tierra va a sentir, una parte de la tierra siente esa oscuridad, A ver, así como la sienten ellos. sí, pero no quedo satisfecha con tu respuesta. Se me hacen como muy poquitas. Al final de, Porque porque al final de cuentas esto se me figura a mí. Tú tienes estas personas y van avanzando en el sufrimiento cada día. Y al final, ¿para qué quieres tanto sufrimiento? Entiendo que para mantener ese lugar. ¿Y qué haces con toda la experiencia que queda ahí? ¿Qué sucede con toda la experiencia que queda ahí? cuando las almas vuelven a este espacio, vuelven a conectar con esas experiencias, con ¿Y, esas memorias. y qué haces con esas memorias? Están ahí puestas. Es como una especie de espacio donde las memorias están ahí flotando permanentemente. Cuando un alma desencarna, vuelve a este espacio, vuelve a conectar O otra sea, vez con esto. O sea, quiere decir que desmemorizas a las personas cuando vienen a la Tierra. Y esas memorias las guardas ahí. ¿Para qué las guardas? ¿Para qué las tienes clasificadas? ¿Qué haces con esas memorias más adelante? Vuelven y se reintegran otra vez al alma para que vuelva a reencarnar de la misma forma.
es una programación. Esto es un espacio de programación para las almas. Mm. Y, Siguen. pero es que esas almas al final de cuentas se estancan y se vuelven como agua podrida de una fuente, ¿no? No importa, pero siguen. Siguen en esta misma función, siguen en esta misma experiencia y siguen en un mismo cuerpo que prácticamente cuando entra en gestación ya entra viejo energéticamente, pero sigue produciendo esa necesidad de querer volver a vivir, de volver a vivir, de volver a encarnar, de volver a vivir, como le pasan a muchas almas que O están en sea, la tierra. el cuerpo cuando encarna ahora en esta alma entra viejo, entra dolorido, entra con resentimiento hacia Mm, la vida, pero con ganas de vivir. O sea, muy bien. Déjame con Margarita. Margarita desconecta. ujú, Ok. ¿Me permites hablar con José? sí, En ese momento, en esa mazmorra. ujú, José, sí, ¿cómo estás? no, estoy bien, no puedo respirar bien. Mm, Estoy incómodo aquí en este sitio, ajá. lo veo desde arriba, lo veo desde los ángulos, pero siempre veo lo mismo. Vuelvo y veo lo mismo. Y vuelvo otra vez a este mismo lugar. A ver, José, vamos a hacer una cosa. Quiero que observes qué es este lugar y quiero que observes tu vida presente del tiempo en el cual yo te estoy hablando y todas las vidas que ha habido anteriores. Y quiero que empieces a decirme qué es, de alguna manera, lo que más te gusta y lo que más te desagrada hasta el momento de hoy. Voy a contar de 1 a 3. ¿Está bien? Mm, 1, 2, 3. Y dime. este espacio no me gusta Ok, ahora que has vivido estas vidas y que has estado aquí, cuéntame que has visto todo lo que has vivido, qué es lo que te gusta o no de estas vidas. cuando no has visto otra cosa. Este es un espacio que se vuelve para mí como, como un espacio que me da seguridad. Este espacio me da tranquilidad porque es un espacio que vuelvo y vuelvo otra vez a él Mm. y siento que es mi hogar Entonces, si te da seguridad, ¿por qué te estás quejando de que no puedes respirar? porque no puedo respirar, Bueno, no puedo respirar y pero mi al final, cuerpo lo siento muy inmóvil. mm, pero al final de cuentas, es como si tú estás aceptando que esa vida sea de esta forma. Tú estás en esta mazmorra aceptando vivir completamente la dualidad, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se merece, lo que no se merece, lo que tienes, lo que no tienes, lo que debes tener, lo que no debes tener. Y al final de cuentas dices que eso te hace sentir seguro. Y eso al final de cuentas me habla de que al final tus frecuencias o tu forma en que te percibes bipolar te deja, al final de cuentas, seguir, fíjate, en una añoranza de una ilusión, de una ilusión que no tienes porque no te atreves a salir de ahí. Puede ser, todo lo que dices puede ser, pero me siento muy débil. Pero yo no te pregunté si estabas débil o no. Mi pregunta ahora es, ¿tú quieres trabajar desde ahí para que ya estás encarnado en la tierra? Sí. Ver si puedes cambiar esta forma de manifestarte en ese lugar y en la misma tierra con las personas que estás ahora que te quieren y que de alguna manera has estado mm, teniendo problemas por tu enfermedad. Mm, sí, Entonces lo vamos a sí. trabajar en dos tiempos, desde aquí y desde el momento presente del cual yo te estoy hablando, con
donde estás con tu esposa, Elsa, ¿está bien? Sí, Muy bien. Déjame con Margarita. sí. A ver, Margarita, lo primero que vamos a hacer Ujú, es, primero, que sea consciente del lugar donde está y lo bipolar que está en este lugar, de lo bueno y de lo malo, pero fíjate, aceptando lo malo como al final de cuentas no tuviera otra opción, porque no ve otra cosa. Él dijo, pues es lo único que conozco, es lo único que veo. Entonces empieza a decirle que empiece a transformar estas creencias de estar viviendo en en la bipolaridad para, para creer que es la única forma de vivir o la única forma de vida. Y dime qué hace. sí, es que él lo ve como castigo, como si ser castigado es como a un niño, ¿no? Que lo castigan y le están prometiendo algo que va a pasar, algo mejor va a pasar más adelante, pero el castigo tiene que vivirlo por su mal comportamiento. Entonces, es observarse primero en la postura que él se encuentra porque él se siente de rodillas y hacia abajo, como se estuvo mostrando. Ok, fíjate bien. Las creencias están vinculadas a ese lugar donde Mm, habitan sus memorias, que eso es mm, lo que de alguna manera está ahí. Estas memorias están habitando y alimentando las paredes y el mm, ambiente de ese lugar. sí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que haga es primero que desconecte de esta forma como de estirarse para mendigar una memoria, una vida que al final de cuentas es de él, porque él está alimentando ese lugar. Quiero Mm, que deje de sentir que debe, que tiene una deuda energética con ese ser, con ese lugar, porque él cree que le ha dado la oportunidad de encarnar, pero no es así. Este mm. ser se está aprovechando y le está dejando sin memoria y viene disociado de él mismo a encarnar aquí. Y todas las memorias, todas las experiencias, regresa a ese lugar y las deja formando este lugar. Quiero que empiece a eliminar toda la deuda y que ponga ahora sí su voluntad en la acción de elegir. Y dime qué hace. Empieza a observar la compatibilidad que tiene a nivel de memoria ¿Mm? en él y con Ujú. la memoria que tiene el lugar. Haz de cuenta, es como si él tiene su memoria, digamos, a nivel de su cuerpo y haz de cuenta, es como si fuera la réplica, este lugar fuera una réplica gigante Sí. de lo que es, digamos, su memoria, porque todo lo que hay, fíjate, todas esas memorias están conectadas con la tristeza, pero hay algo que hace compatible. Es como si las memorias los hicieran compatibles con las madres y los padres de su nacimiento. Claro. Entonces se va generando una compatibilidad no más, no solamente en él, sino se llama, él me dice, es la compatibilidad de repetición y de compatibilidad como de alinearse y de afinarse energéticamente a este espacio. Haz de cuenta, pareciera como una especie de cerebro gigantesco en el que él está. Ok, fíjate bien. Primero, que elimine esta situación del deber. Y luego quiero que trabaje esta situación de que no hay tiempo, de que todo, de alguna manera, desde ahí tiene que venir y también que no hay esa situación de vivir placentero, de vivir feliz, como de vivir angustiado, que porque si el dinero, que si la pobreza, que si el hambre, que si... entonces quiero que empiece a eliminar esta forma egoísta de sentir que no merece. Y es que cuando tú le empiezas a expresar y dar estos comandos, él empieza a observar, digamos, toda la parte, digamos, aquí, como Ujú. de su cerebro, de su cabeza. Y es como si él pudiera ver en el interior de su cerebro, haz de cuenta en la parte central de su cerebro, es como si la conformación de su cerebro izquierdo y derecho tiene una morfología totalmente diferente. Ujú. Estas morfologías, digamos, el izquierdo, haz de cuenta, es más calloso,
pero el derecho, haz de cuenta, es como si fuera como más, no es tan calloso, digamos, tiene como más estructura, es como si fuera algo abullonado. Entonces estos dos cerebros es como si no fueran compatibles con Claro. su cuerpo físico. Ujú. Al no haber esta compatibilidad, todo lo que los comandos que tú le das, digamos, del castigo, de lo que él no se siente merecedor, es como si se activaran en el cerebro y empezaran como a manifestarse en su cuerpo y en diferentes partes de su cuerpo. Y fíjate que empieza a traer como una forma muy limitada en los movimientos de su brazo y de su pierna derecha. Ok, fíjate bien. La capacidad de elegir es una capacidad innata del ser humano y del alma. Mm. Pero él, entre que vivía ese sentimiento de víctima, cedió o dejó de ejercitar la capacidad de elegir para que éste, con tal de que le diera un alimento, que al final de cuentas no le está dando nada porque está alimentándose de su propia memoria, eh, conscientemente le entregó la voluntad y la fuerza. Quiero que empiece a tomar su fuerza y su voluntad y empiece a retirar cualquier tipo de concesión que hubiese dado a cualquiera de estos seres, personas, energías, lo que sea. Como estamos en este espacio y estamos simultáneamente con José, que está físico ahorita en este Ujú, plano, ujú. haz de cuenta la parte donde estamos en este espacio energético es como si él estuviera en una posición horizontal y como si su cerebro tuviera, haz de cuenta, una especie de filamentos que Sí. están conectados a esta gran mente, que Ujú. es lo que él está mostrando, y es como si él estuviera cortando estos filamentos que lo unían a cada conexión. Si había una especie de no merecimiento, ¡pum! Es como si entrara a su parte de su cerebro y esto se empieza a repartir en diferentes partes de su cuerpo y en el cuerpo empezaba a almacenarse. Sí, fíjate bien. Entonces, en este lugar hay un odio o un resentimiento hacia la vida y de alguna manera hay esta necesidad de vivir también. Entonces, quiero que este juicio, fíjate bien, este juicio de ser destructivo inconscientemente por este odio hacia la vida, quede anulado y que a final de cuentas le permita a él disfrutar como sea la facilidad de estar y de ser él en plenitud y en completud. Dime qué hace. Lo que hace es como si él estuviera viendo los lóbulos, haz de cuenta, así, como si fueran una media naranja. Y es como si de estos dos lóbulos estuvieras, haz de cuenta, una especie de tubo energético que va conectando en forma circular con la parte, digamos, pineal hipófisis y esto a Ujú. su vez va conectando, digamos, con todas las partes de su cuerpo, va bajando, va bajando, va bajando toda esta información y al ir bajando esta información, si la llevamos a la parte de la tiroides, a la parte del timo, a la parte del vaso páncreas suprarrenal y los testículos, haz de cuenta, toda esta información le va generando a él una rigidez en todo su cuerpo. Entonces es como si su cuerpo de alguna manera energéticamente empezara a perder vitalidad. Pero esto es una cuestión que se va volviendo como progresiva y sobre todo fíjate que se va acentuando toda en la parte aquí de la cabeza y aquí en la parte de la nuca. Fíjate, al final de cuentas los sentidos nos hacen de alguna manera aprender de nuestro ambiente. Entonces, él, con estas memorias que dejó ahí, es como si ahorita en este momento no tuviera sentidos porque apenas está empezando a entender. Quiero que empiece a entender los estados internos de su organismo de esta vida y acceder a estas memorias para que de alguna manera tradicionalmente empiece a acceder a las memorias de sus sentidos de forma natural. Sí, entonces, haz de cuenta, estamos en este gran cerebro o en esta gran mente y esto va conectando con la gestación. Ujú. Cuando está conectada con la gestación es como si él se alimentara
de de estas cortezas que tiene su madre, digamos, a nivel uterino. Y es como si esto estuviera formando en él una red en su cabeza, es como si estuviera reforzando. Pero en la medida que él va cortando con estas, digamos, con estas formas o con estas memorias, es como si él estuviera regenerándose a nivel, digamos, a nivel cerebral, digamos, a nivel de red neuronal, y es como si su cuerpo dejara de verse tan viejo, como tan desvitalizado, y su cuerpo empezara a tomar esa vitalidad, porque fíjate que esto tiene conexión con esta forma en la que él se presentó, como si todo este endurecimiento Sí, claro. empieza a abarcar, al principio es como si se empieza a endurecer poco a poco hasta que se vuelve una corteza dura. Entonces ahí es donde se empiezan a generar este tipo de cambios en su cuerpo. Claro, porque fíjate bien, la corteza o el córtex cerebral de Mm, alguna manera es la que permite que las diferentes regiones del cerebro se comuniquen fluidamente. Entonces, quiero que empiece a eliminar en profundidad esta forma de bloquearse él mismo. Él decía, esta entidad, que había un vórtice energético que lo hacía estancarse. Quiero que elimine ese vórtice energético, que lo quite de su campo mm. para que permita con profundidad que todos los surcos de su corteza cerebral se comuniquen de una manera rápida y de una manera certera, vamos a decirlo de alguna forma. Sí, y ese vórtice está aquí en la nuca porque eso es lo que le da a él esa inflexibilidad o falta de flexibilidad en la vida. Ujú. Por eso esa es como esa inflexibilidad lo hace a él tener esa tendencia, esa rigidez de volver como otra vez a encarnar en esa misma rigidez. Pero ¿qué pasa? Ese vórtice que está aquí en la nuca va afectando de alguna manera toda la parte de su sistema nervioso y a su vez esto va afectando todo su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Al afectarse el sistema nervioso, su cuerpo empieza a tomar una rigidez. Es como si su cuerpo se estuviera degenerando por esa energía que Fíjate tú le una, estás mencionando. ok, sí, fíjate una cosa. La corteza forma parte de esto que llamamos esta sustancia gris. Esa Mm, sustancia gris que está en la superficie, que es donde están las neuronas y donde se están comunicando. Esto constituye de alguna forma este cuerpo calloso que tú me dices que mm, tenemos todos en el cerebro. mm, Bueno, este cerebro, para conectar los dos hemisferios que de alguna manera eh, em, está dividido en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, se conectan por estas fibras que mm, tú me estás. Entonces sí. quiero que empiecen todos los hemisferios y los lóbulos, los cuatro lóbulos, el frontal, el parental, el temporal y el occipital, a Mm. comunicarse de una manera fluida y que sus neuronas empiecen a hacer nuevas conexiones a partir de esta sustancia blanca que está en diferentes partes del cerebro, que funciona como esta cosa como restablecedor de los cables, de algo así de lo del cerebro. Sí, y es como si estos cuatro lóbulos de alguna manera estuvieran en desarmonía entre ellos mismos y cuando empiezan a armonizarse entre ellos mismos, es como si todos estuvieran tomando una posición, la posición que requiere el cerebro para poder estar, digamos, en un equilibrio en todas sus funciones. Pero aparte de eso, es como si esta capa se desinflamara. Porque cuando tú hablas de esta capa externa, como Ajá, este neocorte, es como si estuviera de cuenta inflamada. energéticamente inflamada, es como si estuviera de esta forma. Entonces, de alguna manera, esto va afectando, digamos, todas las comunicaciones Sí, cerebrales de él y toda la información que él va recibiendo del exterior, haz de cuenta, lo toma él como irritabilidad. Pero ¿qué pasa? Esta inflamación que él muestra es la que se va, digamos, va acrecentándose en la medida que él va volviéndose un adulto. Por eso es que ya en la vejez hay un momento donde esta inflamación es como si tomara toda la parte de su cerebro a nivel energético y toda la parte emocional, porque claro. ambas capas se van afectando la una a la otra.
Bueno, porque los lóbulos, por ejemplo, el occipital es el que de alguna manera nos lleva a integrar todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros percibimos con la vista. En el parietal, de alguna forma, nos integra la información con el movimiento, o sea, de cómo nos movemos, se guarda esta información ahí. Y el temporal, de alguna manera, reacciona con el lenguaje. Es nuestra memoria de aprendizaje, donde se guarda ahí. Entonces, ahí es donde de alguna forma están las alteraciones cuando las personas tienen Alzheimer, en el lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque empiezan a perder la sensación auditiva, visual, que permite los procesos relacionados con el lenguaje y con el movimiento, porque ahí está la memoria. Quiero que empiece a reconectar de una forma saludablemente renovada estos lóbulos para que se hagan más flexibles para su propia comunicación. Sí, y es como si ellos se estuvieran ordenando energéticamente y se estuvieran como posesionando de su posición en su posición adecuada y saludable para que, haz de cuenta, al estar ellos en esta posición, es como si ellos de alguna manera la temperatura del cuerpo empieza a cambiar. Ok. Fíjate que la temperatura empieza a volverse una temperatura mucho más agradable para su cuerpo. Es como si se equilibraran los fluidos de su sistema y esos fluidos le dieran a él como una sensación agradable en su cuerpo. Porque antes esos fluidos, cuando son o demasiado fríos o demasiado calientes, empiezan a generar unos desajustes que también empiezan a afectar toda la parte hormonal del cuerpo. Fíjate. Todo lo que son los ganglios basales, el tálamo y todas estas formas que participan en la función del cerebro, quiero que de alguna manera reciba el estímulo de la frecuencia cerebral en en todo su campo. O sea, cada lóbulo tiene una frecuencia cerebral, ¿no? Mm. Entonces, quiero que todos estos ganglios basales, todo lo que constituye, empiecen a correr esta frecuencia cerebral en todo su cerebro, en el cerebelo, en el tronco cerebral, en todo su cerebro. Y dime qué pasa. Sí, cuando empieza a pasar esto es como si él energéticamente, sus cuerpos estuvieran todos, digamos, dispuestos en forma desordenada. Es como si sus cuerpos empiezan a ordenarse. Quiere decir que al ordenarse energéticamente, su cuerpo empieza a tomar como una alineación energética y toda esta alineación energética es como si ya lo veo a él como uno solo, porque hubo un momento en que lo veía a él como si estuviera disperso. Es como si de su anatomía pudiera él estar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y no quisiera unirse él, sino que de alguna manera estuviera viviendo en una forma independiente. Sus emociones van por acá, sus Eh, pensamientos van por acá y todo en él iba absolutamente como descoordinado en la vida. Entonces, en la medida que él va uniéndose energéticamente, es como si hay una alineación no solamente en su parte física, sino esa alineación física va uniéndose en su parte energética y es como que empieza a haber un ordenamiento o- en todo él. entonces quiero que ahora lo lleve también al tronco cerebral. Es la parte en que se conecta el cerebro con el sistema nervioso central, con la columna, con la médula espinal. Quiero que empiece a enviar señales a todas las partes de su cuerpo para que de alguna manera esté en sintonía, vamos a decirlo así, con todo la médula espinal, su sistema nervioso y con la comunicación que ahorita están teniendo las neuronas. Pues mira que empieza a haber un cambio también en la parte de la visión. ¿Te acuerdas que yo te decía que en el momento de la gestación él tenía como una forma de ver? Sí, sí. Y entonces en este momento empieza como a cambiar también la parte de la visión, porque el estímulo de lo que él está viendo
y el estímulo que ve, aparte, digamos, en la parte de la red neuronal, es lo que empieza a generar estos cambios. Si él puede verse en él energéticamente un equilibrio, o sea que él mismo se está generando un estímulo de equilibrio hacia él mismo, entonces en la visión, en toda la parte del cerebro, y lo que tú dices, la parte del tallo, es como si empezara la energía a moverse en una forma, es una circulación energética que hace que de alguna manera cuando la persona tiene Alzheimer, haz de cuenta es como si hubiera una especie de bloqueos, como una especie de discos que no permiten que haya una circulación energética saludable y por eso es que las personas se sienten tan desequilibradas en todas sus formas. En este momento, toda esta energía está circulando en su cuerpo de una forma vital y es como si, mira, esta energía está en su primer cuerpo energético y empieza a como a manifestarse en todos sus cuerpos y en todos sus cuerpos empieza a moverse esta energía y esta energía empieza a dar una nueva forma de energía vital en él. Es como si la textura energética empieza a cambiar Fí- en él. Muy bien, fíjate, para que se comuniquen célula con célula, es como si fuera un cable, por decir algo. Mm, Un cable que transporta todos los efectos electroquímicos y electromagnéticos y todo esto, y eso se llama axón. ujú, Este conector que lleva todos los enlaces químicos, llevan ahí las proteínas, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, todo lo que el cuerpo necesita en vitamina. Entonces quiero que empiece a activar desde su mitocondria, desde su ADN, fíjate bien, todas estas formas es que las dendritas, por ejemplo, se van mm. ramificando y se van conectando para proyectar esta vida como una rama o como una raíz que va creciendo y que va haciendo nuevas conexiones como para reflorecer, o cómo se dice, cuando vuelve a Sí, florecer una planta, reflorecer, no sé cómo se diga. como revitalizar, como Sí, re... exacta, es lo que quiero. Sí, Ay, sí, sí, sí. Pero es algo increíble porque es algo inmediato, porque cuando tú hablas del axón y hablas de las dendritas, ajá, son, haz de cuenta como si estuvieran en un momento como de excitación exacto, y estuvieran zzz, y mandan una, como una información que está demasiado sobreexcitada, pero cuando ellas se sí, empiezan a armonizar, el mismo cuerpo empieza a relajarse y la comunicación entre ellas, haz de cuenta, es como si se pudieran unir sin hacerse daño entre ellas mismas. Porque, ¿qué pasa? Cuando como la información que pasa es tan fuerte, es como si ellas se murieran. Y ahí es donde empieza esta muerte y donde realmente el cuerpo pierde esa capacidad de regeneración. Pero como el cuerpo tiene esa capacidad de regeneración, empieza otra vez a revitalizarse ok, en la comunicación. muy bien, sí, Y hay porque, algo importante, y dime, empiezan a hablar en una forma mucho más, si te fijas que en un momento en que él hablaba como tan rápido, sí, como si su comunicación fuera tan acelerada, como si él quisiera, ya en este momento la comunicación es una comunicación pausada, es como si él estuviera ordenándose energéticamente y fíjate que también se conecta con el palpitar de su corazón, perfecto, empieza todo a funcionar, sus sistemas empiezan a funcionar de una forma ordenada, pausada, pero equilibrada. muy bien. Es como si Entonces, antes tocara correr mucho, un entonces desgaste. quiero que empiecen a enviar estas nuevas órdenes, estas neuronas, de una forma como más constructiva y renovada para su propia salud. Quiero que lo interiorice y lo desparrame, vamos a decirlo así, Mm. en todo su cuerpo, en todo su campo energético, en su campo morfogenético, ya muy pegado al cuerpo físico, para ver qué tanto él puede de alguna manera evolucionar. Dime qué hace. Empieza a ver los sistemas, el óseo, el sistema óseo empieza como a
a reestructurar como una especie de porosidades y de porosidades más grandes, ujú, y así va pasando por la parte muscular, ¿no? Como la parte claro, muscular empieza también a regenerarse, porque empieza a regenerarse también toda la parte del sistema circulatorio, sistema nervioso, e importantísimo también todo lo que es el sistema de la piel, uñas y pelo, ¿no? Porque todo sí, es como una todo, reestructuración sí, que es celular, absolutamente global, también en su visión, en sus células, es como si todo estuviera revitalizándose, como si todo fuera un cuerpo joven, porque acordémonos que hubo un momento en que su cuerpo parecía el cuerpo en gestación, el cuerpo de un sí, anciano. sí, sí, En este momento su cuerpo es el cuerpo de una persona joven, de una persona vital. Inclusive es como si yo viera en el momento que las uñas crecen, es como si, grrr, como si estuvieran creciendo, como si todo creciera en un instante energéticamente, como si su piel pudiera reestructurarse inmediatamente y dejara de ser una piel como vieja, digámoslo, como, como arrugada, y como si su textura energética empezara a volverse es como la textura de una persona muy joven. ok. Entonces quiero que ahora, con esta nueva comunicación en todo su cuerpo, en todos los órganos y en todos sus sistemas, empiece, fíjate bien, a transformar estas memorias en experiencia y que empiece a utilizarlas en este momento presente como una experiencia de vida y no como algo que ya no existe. No, es una experiencia de vida. Dime qué hace. Sí, es como si él abriera aquí la parte, digamos, de su cabeza y él tenía como muy seccionada toda esa parte del juicio, ¿no? De esa vida de Claro. esclavitud, pero que también puede en algún momento me dan la oportunidad de vivir una vida diferente y como de alguna manera esa dualidad empieza a abrirse, es como si estuviera en este momento una especie de puerta corrediza y él pudiera observar la experiencia como tal, como pura es la experiencia, sin ninguna contaminación y que esté involucrando permanencias, como el estado de permanencia Claro. en una experiencia. Y es como si él, al abrirse esa compuerta en su mente, es como si él sintiera cómo todo empieza a unirse, es como si todo empieza a A tomar fluir, sentido para él. claro. Sí. Muy bien. Entonces, ahora que empiece vamos a dar esta orden a su cuerpo de tomar el control de su vida. Le quede mucha, poquita, la que sea que me Mm. importa, que empiece a tomar el control de su vida y que empiece a liberar la necesidad de simplemente dejarse llevar, que empiece él a ser consciente, que empiece él a disfrutar la responsabilidad de lo que es su vida en este momento, su vida real. Sí, el control lo hace desde el alma como él está viendo el momento que él en este presente eligió, digamos, el padre, la madre y la forma de su concepción, y es el poder verlo desde el punto observador, toda esa, digamos, toda esa línea, ¿no? En el momento de su gestación, de niño, la carencia, y cómo él lo puede ver desde un ángulo. Es como si estuviera él desde un balcón observando todo lo que él vivió y toda la experiencia que lo llevó a estar en el estado en que está presente, ¿no? Claro, entonces fíjate bien, su estado de salud era un reflejo de su estado emocional. Mm. Entonces, ahora, él, como un creador de esta nueva forma, puede, de alguna manera, crear, fíjate bien, crear y acceder al deseo de mejorar y de Mm. cambiar su vida, su cuerpo, su mundo, para que pueda acceder a una nueva forma de ser, de estar y de vivir. Sí, eso lo empieza a hacer como si lo hiciera desde la espalda, desde la columna vertebral, y es como si esta energía empezara a tomar una vitalidad de ahí, desde este espacio, desde la columna, hacia afuera, hacia afuera, y él, fíjate que él quisiera, y no, no quisiera, está tomando como una energía que es su identidad, porque hubo un momento donde él paralelamente me muestra cómo él y su esposa empezó como a tomar, a mimetizarse energéticamente en él.
Y cuando también ellos como empezaron como también a sentirse como pareja, pero esa pareja que estaba conectada a través de este miedo y de esta energía, es como si de alguna forma en un momento él se quiso sostenerlo y es como si él a tomar su identidad energética, él Claro, se puso en su lugar y puso también a Elsa en el lugar que le corresponde a claro, ella, claro. porque el aprendizaje también viene para ella desde una óptica donde Elsa en este momento está viendo. Sí, muy bien. Mm. Margarita, ¿lo ves conectado con algo o con alguien a él? No, Ahora mm, mm. dime, ¿cómo ves ahora su estructura energética neuronal de su cerebro? ¿Cómo ves que la energía empieza a fluir en él? Lo veo a él como si su cuerpo estuviera tranquilo. Veo que esa tranquilidad también se conecta con la capacidad de recuperación, la Ujú, capacidad de restaurarse él energéticamente. Y es como si él empezara a tomar toda esta fuerza, porque es muy particular, porque la voz es la que está mostrando la forma como él se está equilibrando, como en él mismo. ujú. Entonces, en la medida que él se va expresando en esta voz energética, es como si él mismo estuviera sintiéndose energéticamente mucho más estable, mucho más consciente de él mismo. Es como si él también estuviera consciente de la realidad que está viviendo en este presente y es como si de alguna manera le estuviera haciendo un cierre a todo lo que vivió él en el pasado, todo eso que él experimentó y él estuviera como en este presente así, como observando, muy Ok, observador. ok. Pregúntale a José si tiene algo que decirle a su parte física y a su familia. A su parte física le está expresando lo importante del proceso que él acaba de vivir y de que acaban de vivir ellos en conjunto y de cómo energéticamente él mismo está entrando. Es como si la parte física y energética se estuviera involucrando en este momento, de esta forma. Es como si estuvieran entrando ellos a un estado de unión energética. Y a Elsa, pues obviamente le dice el aprecio, el cariño y el amor y la gratitud. ¿Mm? Y es como si le sonriera y le hiciera un guiño con su ojo, así como su ojo derecho. Muy bien, muy bien. Margarita, desconecta. ¿Estás lista para volver? Sí, estoy lista. Ay, desconectas de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes muy bien, grande, fuerte, poderosa, creadora, maravillosa, enérgica, ligera y liviana. Y regresando a esta fisicalidad, a este momento, abres tus ojos cuando te sientas lista. Elsa, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ay, Listo. Lista. Elsa, ¿sentiste tú algo durante la sesión? Mm, Nada más Muchos muchos nervios. nervios y cómo se llama, y conforme iba transcurriendo la sesión, a mí me llamaba mucho la atención de todo lo que hemos vivido y todo lo como lo estaba narrando Margarita, entonces dije, es que todo concuerda, o sea, recuerdo pasajes episodios con los hijos, con nosotros, y que efectivamente en todo momento resaltaba esa tristeza, ese malestar por el tener, aunque sabía que lo tenía, y de alguna manera el rechazo La culpa. de no aceptarlo. Y sí, la culpa, exactamente. Así Sí, es. qué Ujú. barbaridad. Bueno, Elsa, ¿tú nos vas a permitir publicar la sesión? Sí, claro que sí. Muchas gracias y gracias a Al todas las contrario, muchas personas. gracias a usted. No, gracias a ti, gracias a a las ti. personas que hacen favor de seguirnos. Elsa, muchas gracias por la confianza. Margarita, una
maravillosa sesión. Gracias por ser nuestros Increíble. ojos hoy. A ustedes. Y voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea por si hay algunas dudas. Gracias a todos. Síganme en el canal, en mis redes sociales y aquí seguimos. Bye.